El doctor Cipriano Sotelo Salgado aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo le va? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Yo creí que lo íbamos a enlazar otra vez Sí. hasta Costa Rica. No, nomás una semanita. Una semana. Sí, ¿Cómo una le fue? semanita. Padrísimo. No, una maravillosa experiencia. Ya es la cuarta ocasión que vamos a Costa Rica. Me pregunta la gente, ¿por qué vas tanto a Costa Rica, no? Habiendo tantos países. Pero ahí ¿Qué está le gusta de Costa Rica? Híjole. Oye, ahí está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los 35 países de Latinoamérica que constituyen precisamente este gran pacto para crear la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están bajo la jurisdicción de la propia Corte cuando algún ciudadano se inconforma por violación a sus derechos humanos en contra de las autoridades de su país. Un trámite es sumamente interesante porque te quiero contextualizar así de manera muy pronta. En todo el continente se han pues llevado casos que vale la pena inclusive documentar porque sientan precedentes muy importantes, pero no es solamente en América lo que está ocurriendo. También existe la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos. Asia no tiene, pero sí hay una Corte Interamericana de países del Caribe donde han intentado pues frenar los abusos de la autoridad. ¿Y cómo lo haces? Pues cuando te sometes a la jurisdicción de una autoridad. Entonces, en todo lo que es América, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la sede está en Washington. Okay. Ese tema es muy interesante por lo siguiente, mira. Todos los países de América se organizan y crean la Organización de los Estados Americanos. Ajá. Los 35 países de América que conforman ese gran pacto deciden crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, donde aquellas personas que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos contra autoridades de su propio país pueden acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive a través de internet, y presentar una queja, donde ahí narren cuál es el hecho que constituyen que le está violentando derechos humanos. Recordemos que en México ha habido antecedentes importantes, como el caso de Rosendo Radilla, muy famoso, donde él argumentó que el Estado mexicano le habría violado derechos humanos a su familia porque desaparecieron a Rosendo Radilla y nunca apareció, pero además nunca se le dio la oportunidad a su familia de poder tener cabida por parte de la autoridad de investigar qué pasaba con su persona. Desapareció Rosendo Radilla y nunca lo encontraron. Entonces vino una resolución donde se obliga al Estado mexicano a hacer todo lo indispensable para buscarlo y también una indemnización millonaria en contra del Estado mexicano. ¿Cómo se hace el trámite entonces? Se presenta una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por comparecencia o por internet inclusive, y se hace un análisis si tu posible hecho que estás estableciendo pudiese generar algún tipo de responsabilidad por violación de derechos humanos y en contra de un Estado, no en contra de una autoridad en lo particular. Si en Morelos, por ejemplo, presentamos una queja en contra del Ejecutivo del Estado, por ejemplo, no va a aparecer la queja en contra del nombre del Ejecutivo contra quien te estás inconformando, sino más bien contra el Estado mexicano. Y el Estado mexicano, a través de las autoridades diplomáticas, le piden el informe a Morelos, y Morelos va a tener que remitir las constancias y tratar de coadyuvar en la defensa, pero la queja es contra el Estado mexicano, no en específico contra la persona física. Eso ocurre desde luego en todo el mundo. Una persona, perdón por la interrupción, una persona que se siente violentada en sus derechos humanos, que es víctima, ¿puede llegar directo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o tiene que agotar primero las instancias locales, como la Comisión Local de Derechos Humanos o la CNDH? Esa es una muy buena pregunta. ¿Puedes tú indistintamente o tener que agotar aquí el tema y dejarlo a nivel local? O inclusive, una vez que consideras que está el acto violatorio, irte de manera directa a la comisión. Nada más que si lo agotas aquí, entonces ya no puedes acudir allá porque preferiste quedarte aquí. Pero si te vas a la Comisión Interamericana, entonces quiere decir que vas a seguir el trámite allá. Tiene también sus aspectos negativos, te explico por qué. El hecho de ir a la Comisión Interamericana vía internet o inclusive por comparecencia, pues imagínate cuántas quejas se reciben a diario. Entonces hace que la justicia, para poder investigar hechos violatorios de derechos fundamentales, sean demasiado lentos. Hay investigaciones que tardan 10 años, 10 años o más. Después de que eso ocurre, la Comisión Interamericana emite un veredicto donde dice: te recomiendo, Estado mexicano, que indemnices a fulano de tal, que le pidas disculpas, que publiques tal cosa. Te invito
te hago una recomendación como la hacen las comisiones estatales o nacionales de México, te invito para que cumplas, es una simple recomendación. Pero te advierto que si no cumples, entonces nos vamos a ir a una controversia para que la Corte te obligue. Y entonces la comisión se convierte en una especie como de fiscal. Y la comisión, si no cumples Estado mexicano, por decirlo así, contra México una queja en derechos humanos, entonces lleva el caso a la Corte. Y la Corte ahora sí manda a llamar al Estado mexicano y ahí ahora sí se van a dar una controversia jurídica a ambas partes. Y la Corte va a resolver si condena al Estado mexicano o no lo condena. Pero bueno, estuvimos presenciando una controversia que se presentó en el 98 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, imagínate, 98, para el 2008 son 10 años. Sí, para el 2018 otros más, es decir, estamos a 18 años, 18 años de que se presentó la queja. Eso evidentemente pues trae pues algunas inconformidades durante todo el lapso de tiempo, puede ocurrir muchas cosas en ese lapso de tiempo. ¿Qué ocurre en la Corte de Derechos Humanos africana y en la europea? Lo que ocurre es que tú como particular puedes ir directo a la Corte sin antes pasar por la comisión. Pero las Cortes ya están sobresaturadas porque cualquier persona va y presenta hechos que a veces sí constituyen derechos humanos violados, pero son peccata minuta, son mínimos. Y aquí por eso existe este filtro. Ahora, algo interesante que nos pasó ahí, que nos enteramos, es que el presidente de la Corte, que es un brasileño, Roberto Caldas se llama, exponía de verdad hechos que vale la pena que sean susceptibles de análisis. Tuvimos nosotros la oportunidad de ver una sesión de la Corte donde, bueno, te enseñan a litigar en materia de derechos humanos a nivel internacional con una facilidad. El acceso es muy sencillo, no es tan burocrático ni tan torpe como lo tenemos los mexicanos en cuanto a muchas figuras procesales. De que hay objeción y que no se introduzca esta prueba porque no fueron ofrecidas. Allá lo que importa es conocer la verdad, así que hay libertad probatoria total, la limitante nada más que no sean pruebas contrarias a la moral, al derecho, y nada de que debe uno conocer a ciencia cierta la técnica. Allá la técnica no tiene mucha importancia, lo que quieren es humanamente dar la atención, pero también desde luego hay serias contradicciones con el sistema porque fíjate nada más cómo no podemos aceptar desde el punto de vista lógico que la Organización de los Estados Americanos, la sede está en Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana está en Washington, Estados Unidos. ¿Cómo vas cuando los gringos para darte una visa te ponen 1000 trabas? Entonces no tienes el acceso de entrada a un país que te pide visa para todo. Ningún país de Latinoamérica te lo pide, Canadá inclusive ya la quitó. Y Estados Unidos sí, entonces ¿cómo vas a ir si Estados Unidos te pide visa? De entrada y tienes una limitación, primero. Segunda, si llegas allá, ojo, está la comisión allá, pero Estados Unidos no está sometido a la competencia de la Corte. De tal manera que si condenan a Estados Unidos, eso solamente será en sueños. Porque en la realidad se le puede dar una recomendación a Estados Unidos para que no te viole derechos fundamentales. Pero jamás va a haber un juicio en contra de Estados Unidos. Entonces el filtro está en su país. Si te llevas un caso a la Corte, tendrá que ser en contra de cualquier país menos Estados Unidos. Entonces dices tú, a ver, hay cosas que no coinciden, Estados Unidos sigue teniendo el poderío, pero además también la lentitud en la justicia pues hace que uno tenga sus desconfianzas. Todos esos temas se abordaron allá, Fue un eventazo, mi querido Chava, que muchos abogados de verdad soñábamos con ese momento. Los monstruos jurídicos de todo el mundo ahí están. Mira, ahí estamos presenciando las sesiones, ahí ahí está el presidente del Foro Morelense, Pedro Martínez Bello también. Pedro Martínez Bello. Con nosotros, una comitiva de 20 abogados mexicanos estuvimos allá. Tuvimos la oportunidad de saludar allá al ministro Pardo Rebolledo, fue ponente en ese importante evento. Estuvo el doctor Sergio García Ramírez también, que bueno, es un monstruo jurídico, ha representado a México en diferentes foros, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy tenemos un vicepresidente en la actualidad que es Eduardo MacGregor. Hay un juez chileno, hay un juez ecuatoriano, un colombiano, una jueza tica también. Y la verdad que un tribunal muy, muy accesible, con quien puedes platicar. Me hubiera gustado llevarme a los jueces de aquí que ni siquiera te hablan, ¿no? Que se creen dioses. Y aquellos cuates, mira, con toda la humildad, tranquilos, sin mayor problema, una cátedra de humildad y de tranquilidad. Y no quiere decir que por eso te van a dar los fallos a favor, ¿no? Pero te dan cátedra de verdad de cómo, pues todos tenemos que vernos como personas. Y que nada tiene que ver el saludo. Una actitud totalmente positiva. Vimos allá también al juez Baltasar Garzón, el juez español, que recordemos que fue uno de los que juzgó a Pinochet por los casos tan burdos, ¿no?, de violación de derechos humanos. Nos encontramos también allá
con Zaffaroni, que es un gran jurista argentino, que es el padre de la base de teoría del delito en Argentina, un monstruo jurídico, que por cierto nos prometió venir en mayo aquí en el Congreso Internacional que llevamos a cabo en materia de derechos humanos. Compartimos, la verdad, el sal y la pan con gente de mucho nivel, y sobre todo nos traemos una gran enseñanza, la cátedra de la humildad, la cátedra al respeto al derecho humano real, y por lo menos la intención ahí está. Me llama mucho la atención que solamente tienen 11 sesiones al año, según se dijo ahí en las conferencias. Deben ser más periódicas, ¿no? Deben ser más periódicas, pero también era muy lamentable que solo tengan un presupuesto de $2.800.000 Sí. al año. Es una cantidad irrisoria para todo lo que hacen, y desde luego tratar de atender todas las quejas de la sociedad, pero sí tenemos un avance. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cambiado la concepción de la justicia en México. Ya la Corte Mexicana sigue los lineamientos de la Corte Interamericana, hay cerca de 300 criterios ya constituidos como jurisprudencia, y los abogados debemos de aprendérnoslos para invocarlos en nuestras resoluciones. Así que, imagínate, fue una maravillosa experiencia. Pesadón, empezaban las conferencias a las 9 de la mañana, acababan a las 9 de la noche también, 12 horas, con poco tiempo para ir a tomar alimentos, pero esa enseñanza no lo quita nadie. Por eso No, cuando le es- preguntan qué nos trajo de Costa Rica, dígale conocimiento, ¿no? El único conocimiento. Conocimiento y Sí, enseñanza. Conocimiento y enseñanza. Y es hay bien que pues compartirla, ¿no? Con la comunidad. Oiga, el viernes ya así de refilón en temas locales hablábamos de el caso de Alfredo Jaime de la Torre, exsecretario de Finanzas del gobierno de Marco Adame, que va a enfrentar su proceso en libertad. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Él, recordemos que fue detenido hace 2 años con 2 meses, en el mes de noviembre, precisamente hace 2 años, 2 meses, por 2 hechos delictivos. Dos distintos. Dos distintos. Los dos constituidos como peculados según la autoridad local. En uno se establecía que se le iba a pretender fincar responsabilidad penal porque cuando él va terminando el periodo de gobierno del gobernador Adame, concentra todo el dinero en una sola cuenta, y esa cuenta es la que entrega a la administración actual. Eso consideró la fiscalía que era delictivo. Nosotros hicimos la defensa, dijimos que para nosotros no era delictivo, el dinero estaba ahí, nada más que en otra cuenta distinta a las demás, las 17 cuentas que No había. se lo embolsó. Eso es, ni se ocupó, ni se ocupó. Ese dinero que estaba en 18 cuentas se constituyó en una sola. Hoy nos da la autoridad federal la razón y dice, efectivamente, eso no es delito, ¿no? Pero en el otro caso, él está sujeto a proceso todavía, pero como es un solo delito, se le permitió gozar de una libertad provisional, de tal manera que, bueno, pues la libertad, bienvenida. Él estará haciéndole frente, desde luego, a un proceso penal todavía. Estamos en espera de construir la defensa y hacer lo propio, pero ya no es lo mismo, ¿no?, que esté detenido o no. Despertó, desde luego, muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, su libertad. Pero créanme, aquí no hay nada oculto, ¿eh? Todo fue conforme a derecho, hemos sido respetuosos de las decisiones, pero también sabemos debatirlas. Hay recursos legales, hay que inconformarse, hacer los planteamientos, los argumentos, y pues ahí está el resultado, ¿no? Por fortuna ya está libre, porque pues a nadie se le desea estar encerrado, menos en prisión y sobre todo en condiciones de esa naturaleza. ¿Está enfermo? Estaba enfermo. ¿No de gravedad? No de gravedad. Sí estuvo limitado en su salud a tal grado que se le impidió ir a algunas audiencias, certificado por el médico, real. Yeah. Nosotros siempre hemos estado listos y prestos para ir a las audiencias, él ha mostrado siempre disposición a la autoridad, nunca rebeldía, por el contrario, pero bueno, su salud se vio deteriorada, mermada, a tal grado que no tuvo la oportunidad inclusive ni de saludar a su mamá cuando él pidió autorización. Tiempo después la señora pierde la vida y tampoco se le permitió estar en su funeral. Así que sale, imagínate, y ya no encuentra a su mamá. Pero bueno, son cosas de la vida. Por fortuna hoy su salud está ya un poquito más estable, recuperada, y hemos tratado de inyectarle ánimo, ¿no?, que la vida continúa, así que hay que echarle para adelante. Bueno, al doctor le pregunto por qué es representante legal, llevó la defensa, ¿no? O ha llevado la defensa de este exfuncionario estatal, Alfredo Jaime de la Torre, que desde el viernes supimos, desde el viernes por la mañana, ¿no? El viernes por la mañana. Obtuvo su libertad. Así Bueno, fue. nos queda Así fue. en tintero el asunto del Mil temas Temisco. todavía, sí, caray. Temisco, que pues, con este asunto de la revocación de mandato, Sí. va a seguir dando, ¿no? No, hombre, es que fíjate que ahí es un tema interesante porque entra en pugna la justicia con la ley. Ajá. La justicia con la ley, ¿eh? Y es donde ahí se tienen que valorar muchas cosas. ¿Violo la ley y hago justicia? O mejor
cumplo con la ley y la justicia la ignoro. Está bueno el tema. Y lo de Tlaqui, el alcalde que el Obtuvo juez su dijo libertad. que no lo podía vincular al proceso. Sí, que no lo pudo vincular al proceso, que no constituye una libertad total, ¿eh? No, todavía puede No pudiera. apelar la El fiscalía. Ministerio Público puede apelar o aportar nuevos elementos y pedir una nueva formulación de imputación. Habría que ver los alcances de cuál fue la determinación, pero también la fiscalía puede dejar ahí las cosas. Bueno, Interesante. lo vamos, le vamos dando seguimiento, por Un supuesto. gusto. Gracias, doctor, que le vaya muy Al bien. contrario, gracias, un saludo. Regresamos después de la pausa.